Así es, hoy me encuentro aquí en el Teatro de Cofidis. No os asustéis, que no es que sea una cárcel, sino que están aquí haciendo obras. Pero aquí dentro me espera un señor en el cual pues hoy va a haber una entrevista que va a dirigir Estíbaliz Espín y va a ser directamente lo que es una pregunta, dos respuestas. Y tanto el señor Mario Conde como yo vamos a responder a sus preguntas. Lo que pasa que no podía evitar saludar aquí a mis amigos de Cofidis, ya que, bueno, pues se va a realizar dentro una de las mejores obras de teatro. Solamente que en vez de ser ficción, se van a tratar temas de realidad. Así que, señores de Cofidis y el resto de espectadores, compren sus palomitas, preparen sus butacas, entren conmigo, que empieza una de las mejores entrevistas sobre la banca. ¿Puedo preguntarte si tú tenías conocimiento de estas prácticas en tu banco? ¿Cómo se conseguía dinero negro para un banco, por ejemplo, ¿no? Bienvenidos. Hoy tenemos el placer de tener a un invitado especial con nosotros, Mario Conde. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Y compartir este ratito con nosotros. Yo creo que así a cualquier español, sobre todo de nuestra generación un poquito más para atrás, le preguntamos, 1, 2, 3, responda otra vez, nombre de un banquero en España, dice Mario Conde. Sí, eso es así, Y eres la primera persona, el primer banquero que ha accedido a sentarse con nosotros, sabiendo que nosotros luchamos contra A lo mejor porque ya no estoy en la banca, entonces es más fácil, ¿no? Si estuviera sentado en el Banesto, a lo mejor no era más difícil. Bueno, yo tengo la sensación de que lo inauguramos esto por todo lo alto, con quien mejor podía ser. Entonces, ex abogado del Estado, ex presidente de Banesto durante 6 años, si no me equivoco, de 1987 a 1993, hasta que Banesto fue intervenido por el Banco de España, padre de 2 hijos. Con papeles, sí. Y actualmente disfrutando, ¿no? Y actualmente sí, tranquilo, sí. Trabajando en cosas, pero vamos, básicamente disfrutando. Bueno, pues un placer tenerte aquí. Gracias. En consonancia tenemos a Raúl Castañeda, yo sé que os acabáis de conocer. Él es el CEO y fundador de Preico Jurídicos, empresario de hace 20 años, sin estudios académicos más que los de la vida, pero con una gran trayectoria profesional, 20 años como empresario, con muchos empleados a su cargo, más de 1.200 personas, y que bueno, pues en su trabajo como empresario ha trabajado, se ha equivocado, ha quebrado, ha fracasado, ha vuelto a luchar y el volverse a incorporar después de pasarlo muy mal y verse arruinado por culpa de una estafa de una entidad financiera, provocándole vivir en un almacén con su hija y su mujer, que soy yo, surgió Preico Jurídicos. Preico Jurídicos, un despacho de servicios jurídicos que luchamos contra los abusos de las entidades financieras y, bueno, al final cualquier tipo de la lucha contra las injusticias. Bienvenido. Muchas gracias por presentarme. Me siento raro hoy que me presenten a mí cuando normalmente me pongo yo siempre delante de la cámara a vertir todo aquello que se me pasa por la cabeza, porque son los sentimientos propios que he vivido durante mucho tiempo y sé que lo compartimos muchos de los que nos veis, porque al fin y al cabo venimos todos del mismo lugar y las mismas normas para todos. Hoy para mí es un placer que por fin, y además la primera persona que trabaja en banca o ha trabajado en la banca haya prestado a sentarse aquí con nosotros, y tengo mucha curiosidad solo por saber lo que piensas de estas preguntas, que prometo que no sé las preguntas que van a dar. Es un pacto que hicimos ella y yo, de que ella formulara unas preguntas, ella ya me conoce un poquito más. Bueno, no lo sé, porque sé que ella ha seguido mucho también tu vida, por lo tanto estamos un poco pero a la par. no ha estado en un almacén, no ha estado en un almacén físico. Así que tengo muchas ganas porque empieces. Bueno, pues empezamos directamente, que el tiempo es oro. ¿Quién tiene más poder en España? ¿Un banquero o un político? Es lo mismo. Es decir, no hay diferencia. El poder en España no se ejerce por el banquero versus el político, por los medios de comunicación, se ejerce por un sistema. En ese sistema están imbricados tanto los políticos como los banqueros como los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues un banquero no puede vivir sin el poder político, un poder político necesita una financiación de los banqueros, los medios de comunicación lo mismo. Por eso yo escribí un libro donde decía que el verdadero poder no lo tienen ni los partidos, ni los gobiernos, ni los medios, lo tiene una cosa que se llama el sistema. Ese sistema subsiste con independencia
beneficiar a las personas. Unas veces son unos, otras veces son otros, pero el sistema de poder es así. No es que tenga más poder uno que otro, lo tienen en conjunto. Desde luego la pregunta sería, ¿tienen más poder que el Parlamento? Sí, más poder que el Parlamento. ¿Y quién depende más de quién? ¿Los políticos? Es una asociación de socorros mutuos. Bueno, mutuo es lo que te iba a decir. Yo creo que ambas partes se tienen que sostener. Se tienen que sostener. Porque uno tiene que dar y el otro tiene que recibir. Todos dan y todos reciben, cada uno su parte. Y luego, por la otra parte, uno tiene que legislar según a la conveniencia de cada parte. Es que el poder del gobierno sobre el Parlamento, eso ya es un hecho, ¿no? El Parlamento es puramente nominal. El gobierno le dice al Parlamento que haga una ley, pero no se debate, ya está hecha, porque como son personas que forman parte de un partido que les tienen que obedecer, da igual, ¿no? Pero los banqueros que saben manejarse bien con el poder político, reciben, dices Dani, reciben, piensan en Santander, ¿no? El Santander es un banco que como consecuencia de sus magníficas relaciones con el poder político, de ser un banco regional, se ha plantado en uno de los, quizás el más grande en estos momentos de España, ¿no? Y permanentemente diciendo que había problemas, que no había problemas, el poder político le ayudó en un momento determinado al Santander, es decir, sociedad de socorros mutuos. ¿Los bancos tienen influencia sobre el Banco de España a tal magnitud de que le pueden hacer normar de una manera en concreto para beneficiarse ellos mismos? No, en mi experiencia no. El Banco de España tiene un poder omnímodo y realmente los banqueros lo que tienen es susto. Cuando íbamos a comer al Banco de España, y el gobernador del Banco de España hablaba, la cosa era entre susto y acojono, pero más o menos por ahí, ¿no? No tienen poder para normar. Aparte que las normas del Banco de España están hechas para ellos, o sea, por ejemplo, en materia de provisiones bancarias, la ley dice que pueden obligar a un banco a provisionar según los juicios de valor de los inspectores. O sea, un banquero con unos inspectores del Banco de España puede tener un balance sanísimo o estar en quiebra. Son los inspectores los que... O sea, el Banco de España tiene un poder omnímodo sobre la banca. ¿Cómo influir entonces en el Banco de España? A través del poder político. Pero entonces, ¿cómo me responderías de que nosotros mismos hemos intentado acudir al mismísimo Banco de España para que nos dé una explicación del por qué está sucediendo ciertas cláusulas abusivas en contratos bancarios que les hacen a los clientes, a los consumidores, y se limpia las manos? Y no solamente ello, sino que a mi pensar, por mi experiencia, a principios del 2022 ocultó el Banco de España las tablas orientativas de la aplicación del tipo de interés para créditos al consumo, así como tarjetas, préstamos, incluso revolving, y las han anulado de su propia página web, cosa que a nosotros, los que nos dedicamos... ¿Pero puede imponer el Banco de España tipos de interés? Pone un tipo de interés orientativo, ¿no? Que este tipo orientativo, a los que nos dedicamos al tema jurídico, nos ayuda, gracias a una ley muy antigua de 1908, la ley Azcárate, que nos dice el artículo 1 que será nulo todo contrato que estipule un tipo de interés notablemente superior al normal del dinero. Y el normal del dinero, si el Banco, por ejemplo, de España nos dice que un crédito de 72 cuotas pues está al 4%, y actualmente la mayoría de nuestras entidades bancarias... ¿Qué quiere decir que está al 4%? No entiendo. Pues que orientan a que, por ejemplo, el mes 1, enero de este año, por ejemplo, de 2021, pues está al 4% el tipo de interés para tipo de tarjetas. Pero está, ¿qué significa estar? ¿Es una imposición? ¿No es una imposición? ¿Es un hecho? ¿Es una media? Es una indicación. Oiga, debería de usted estar sobre el 4. Es que siempre dice orientativo, su coletilla es que no puede ser de otra manera. Piensa que un banco, tú eres un cliente, yo soy un banco. A nosotros nos regula o nos rige un contrato. Ese contrato es civil. Correcto. Y como contrato civil, el Banco de España no tiene potestad para influir en el contrato civil. Precisamente por eso existe la ley de usura. Entonces el Banco de España da criterios orientativos, pero si tú vas al Banco de España a decirle, oiga, que el Santander, por cierto, que sucederá casi siempre, me está cobrando una cantidad de tipo de interés exagerado, el Banco de España te dirá, ¿y yo qué quiere que le diga? Vaya usted, coja la ley de usura y reclámele, que es lo que habéis hecho. Exacto.
¿Y entonces por qué le han ocultado estas tablas? Porque dificultando nuestro trabajo. No les gustará, porque es una... Vamos a ver, si tú vas a demandar, digo, no lo sé, porque a mí nunca me ocurrió recibir una... Probablemente porque no habíais empezado vosotros, pero nunca me ocurrió una demanda por usura, ¿no? Pero si tú vas a plantear una demanda por usura y no tienes un punto de referencia, vas un poco... Pero si tienes un punto de referencia de unas normas que aparecen en un organismo oficial, que es el Banco de España, el juez que lo vea dice, anda, oye, el Banco de España dice el 4 y este tío está cobrando el 8, ya tienes una referencia. Entonces le habrán dicho a los banqueros, oiga, que no ponga esas cosas porque está usted ayudando a las reclamaciones. Supongo yo, no lo sé. Y lo último más curioso para mí del Banco de España es que de manera retroactiva, en el 2018, si ahora no me falla la memoria, retroactivamente, años atrás, incluyó una columna sobre un tipo de interés de tarjetas revolving que antes no existía, pero una vez nosotros entrando en el Banco de España vimos que habían cambiado las tablas y vimos los años anteriores que habían añadido una columna, dificultando a los juristas poder reclamar los intereses favorables para los clientes. Y eso nos llevó a un cierto problema, a lo que a mi entender dije, ostras, el Banco de España ¿tiene más poder que la banca o la banca sobre el Banco de España? No, verás, desde el punto de vista teórico, el Banco de España tiene un poder absoluto sobre la banca. Precisamente por lo que te digo. Nosotros, por ejemplo, en Banesto, teníamos 2 inspectores de Banco de España desde 1988 hasta 1993 permanentemente. Permanentemente, ¿qué significa? Que estaban allí, tomaban café a nuestra costa. Segundo, tenían un acceso total, absolutamente total, a lo que era la información. Tenían la misma información que tenía yo. Por tanto, se sabían de memoria el banco. Y yo opté por decir, venga, hacerlo y así ya nunca tendremos problema. No. En un momento determinado, estos señores van y dicen, yo digo que hay problema. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ya, y aparte de eso, no, aparte de eso, nada. Su criterio. Yo. Entonces, mi criterio. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pusieron, no sé si eran 300.000 millones de provisiones que se fueron recuperando todas. Pero ellos decían, como tengo que hacer provisión, se lo resto de los recursos propios y le coloco a usted en una situación límite. Claro. Pero coño que no, que está clarísimo que las provisiones se recuperan. El Banco de España tiene un poder brutal sobre un banco en concreto. Ahora bien, la pregunta tuya es, ¿la banca en su conjunto influye sobre el Banco de España? Sí. ¿Por qué? Porque no existe la banca, es la banca más el poder político más el poder mediático, es todo en su conjunto. Cuando el affair famoso de Mariano Rubio, que era un gobernador del Banco de España muy potente, que tuvo un problema que al final le acabó costando a la cárcel, ese problema se sabía, el poder político no decía nada. ¿Y por qué empezó? Porque estalló en medios. Hubo un medio que se salió de las reglas, que fue El Mundo, empezó a publicar y aquello se desmoronó. Precisamente por eso, tiempo después, El Mundo, Pedro J. Ramírez acabó fuera del Mundo, pero bueno. O sea, ¿quieres decir que por intereses o por decisiones de los inspectores del Banco de España, una entidad financiera, como en este caso Banesto, podía tener unos números muy parecidos a otros y no los intervinieron, como hicieron con Banesto? No es que me parezca, es que es así. Fue exactamente así. Y si además de parecidos pones peores, es así. Es decir, el Banco Central Hispano en aquel momento tenía unos números horribles. Nosotros no. El Banco Central Hispano no tenía nadie en el capital social importante. Nosotros teníamos como primer accionista del banco al primer banco del mundo. Segundo, el Banco Central Hispano no había hecho ninguna ampliación de capital. Nosotros en julio de ese mismo año hicimos una ampliación de capital de 122.000 millones. Y esa ampliación de capital se cubrió en exceso. ¿Y entonces por qué? Porque el poder político utiliza al Banco de España como una herramienta. Y como saben que con la legislación del Banco de España te puede a ti poner en una situación de que no tiene recursos propios, te dice, haz esto, la decisión es mía. Que en ese caso fue una decisión tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Vamos a intervenir Banesto. ¿Qué hacemos? Llama al Banco de España. Ah, muy bien. Oye tú,
di que los inspectores han hecho un informe e intervienen esto, y punto y final. Es tan simple como eso. No te creas que, o sea, la historia es más simple que todo eso. El poder de la banca. Yo dije una vez que si a mí me das 2 inspectores del Banco de España y un fiscal y un juez nombrado a propósito, yo te meto en la cárcel a todos los banqueros del mundo en 10 minutos. Es que porque es así, porque puedes hacer lo que quieras, si es que no hay ningún problema. La banca siempre está rozando ahí. Mira, precisamente por eso, en 1993 intervino Banesto, el Banco de España, y en 1995 el PSOE quitó del Código Penal la usura como delito y dejó de ser penal para pasar a ser civil. En el año 1995 estaba de ministro de Justicia o de Interior, no me acuerdo qué, uno que se llama Belloc. Sí. Ese hizo muchas cosas, muchas cosas. Quitó los delitos de usurpación de títulos, modificó la regulación penitenciaria porque tenían a personas del PSOE metidas en la cárcel, arregló el tema con los banqueros para que la usura no fuera delito. El año 1995 es un año interesante en la historia de España. Tú lo ves ahí, pero... ¿Con qué fin? Le has dicho, arregló... Hombre, se arreglaron muchas cosas con el Código Penal, con la reforma del año 95, se arreglaron muchas... Hombre, ahora mismo estamos viendo cómo el señor Sánchez está haciendo cosas para no tener problemas con los catalanes, ¿no? Sí. Bien, bueno, es una tradición. Cuando metían a gente en la cárcel del PSOE, modificaban el reglamento penitenciario para que condenados a 12 años, a lo mejor con 2 años pudieran salir y cosas así. O sea, el que tiene el poder es el boletín oficial del Estado. Ese es el poder. Entonces mi sospecha de que la banca también pueda... Pero que lo que sale en el boletín oficial del Estado es la ley. El problema es, esa ley, ¿cómo se hace? ¿Quién la hace? ¿La hace un político sentado en un despacho que se me ha ocurrido? ¿O toda ley importante es el resultado de una negociación? Y esa negociación influye la banca, influyen los propios medios de comunicación y al final, ¡pum!, la sacan. Porque cuando salga la ley necesitan medios de comunicación social que digan que es una ley estupenda, que es maravillosa, que no sé qué y que no sé cuánto. Es así, funciona así. Pero en aquel momento no solamente hay que echarle las culpas para mí al PSOE, que para mí es el principal, sino que el Partido Popular solamente, o sea, no se opuso a la votación, solamente hizo abstención. La pregunta la hace ya, pero te puedo hacer una yo. ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre el PSOE y el PP en determinados niveles de poder? ¿Tú crees que hay alguna diferencia? Ninguna. Es el sistema del bipartidismo, pero eso viene arrastrado desde el siglo XIX. O sea, en determinados aspectos no hay ninguna diferencia. El señor Rajoy decía que no sé qué, que tenía mayoría absoluta, sí, hizo algo, no, cambió algo, no. Entonces, ¿por qué no lo cambió? Porque no le convenía. El señor Aznar montó un pollo terrible con el famoso GAL, de que había que, no sé qué, consiguió el poder. ¿Y qué pasó con el GAL y con no sé qué? Todo nada, igual, ¿no? ¿Por qué ahora...? Bueno, una pregunta te podía hacer, ¿no? Sí, sí, no, y más de una si quieres, porque yo la respondo también todas. ¿Por qué ningún partido, aun teniendo mayoría absoluta, ha entrado, a más que derogar 4 artículos, que es lo que se ha hecho en esa ley, ha entrado a modificar esa ley, a ponerla de forma actualizada? No lo puedo afirmar, pero yo creo que los intereses, como bien has dicho al principio, si se apoyan tanto la banca con el gobierno, para mí no la van a quitar. Pero mis esfuerzos sí que están en intentar entrar, o sea, recuperar 500.000 votos, 500.000 firmas, para poder ir al Parlamento y poder proponer lo que es una reforma, y espero que la voten. Y ahí, evidentemente, sé que habrán partidos que no me la van a aceptar y yo aprovecharé para desmascarar, más hoy en día que sí que es verdad que hay medios de comunicación, como por ejemplo las redes sociales, que llega más a la gente que hace mucho tiempo en las noticias, que para mí también están manipuladas. Pero ponte a reflexionar tú mismo, que lo has hecho muy bien. Ley de 1908, bien. ¿Cuándo empiezas tú con tus demandas y tus ataques? 2017. 2017, es decir, han pasado 125 años. ¿Cuántas demandas por usura habían ganado hasta ese momento? ¿3? Menos de 10 en todos estos años. En 125 años no se habían ganado más de 10. Muy bien. Ahora tú eres político y banquero, ¿te preocupa la ley?
te trae al fresco. El problema nace cuando de repente alguien aparece, coge la ley y se ocupa de plantear demandas. Y bueno, ya para los jueces no van a entender, ¿no? Y de repente los jueces empiezan a decir, coño. Así fue. Tú, cuidado, ¿esto cómo es? Y entonces, en vez de cambiar la ley, porque eso tiene un coste político, intentarán manejarse como lo han hecho por otros El Tribunal mecanismos. Supremo ha intentado confundir lo que es la interpretación de la práctica de la usura, no dejándolo claro, que a mí me ha dolido mucho, como un tribunal que se entiende que son los jueces de jueces y, bueno, ya sabemos también cómo funciona el... Sí. Sabemos lo que sabemos. O yo creo saber. La fiscalía de quién depende, ¿no? Pues pero en este caso sí que es verdad que la falta de claridad a la hora de redactar lo que es un fallo perjudica una vez más a los ciudadanos y al consumidor, dejando en abierto la interpretación de jueces de primera instancia para que puedan sentenciar o no la usura, hablando de que antes estábamos cerca del 4% o el 8% al consumo a menor de 60 cuotas, 5 años. Pues, ¿qué te parece si te digo que hay entidades que practican 3000% la usura de TAE? Y sin embargo, actualmente aquí, además en Madrid, hay jueces que dicen que no, que eso no es usura. Y tenemos que recurrir a segunda instancia. ¿Y por qué dicen que no es usura? Su interpretación dicen porque no estaba bien fijado y no lo aclararon. ¿Quién tenía que fijarlo? Lo tiene que fijar realmente, para mi entender, una ley más clara. Se tendría que reformar la ley de 1908, la ley de Azcárate, porque no estipula un tipo de interés. Para mí, una de las reformas de esta ley sería decir el 8 o el 9 o el 10 o el 20, esto ya es usura. Habría que fijarlo. Pero vamos a reflexionar. Pero el Banco de España, para mí, que actúa siempre tarde, mal y a veces nunca, yo creo que en vez de actuar a poner la tirita, yo creo que tenía que poner antes un casco. A mi interpretación, los impuestos de los ciudadanos tendría que ser para que vaya para el Banco de España, para que nos protegiera, y todas esas entidades bancarias, igual que os ponen 1 o 2 inspectores, antes de sacar un producto financiero, al igual cuando viene a España carne o algún tipo de alimento, lo supervisan antes de sacarlo. ¿Y luego qué hace la banca? No, el Banco de España deja que las entidades de crédito saquen sus productos financieros, como así el RPH, cláusula suelo, las preferentes, la práctica de la usura, las revolving, y luego pues ya se reclamará. Miles, decenas de miles, cientos de miles de clientes, y no sé si puedo decir millones, se van a quedar sin reclamar por prescripción. Verás, ¿cuál es el problema? El problema es que un banco es una entidad privada, sí. ¿Un cliente es una persona privada? Sí. ¿Puede alguien imponer unas condiciones a la libertad de contratación? No. Entonces, yo como Banco de España o puedo hacer una ley que fije máximos de tipos de interés, o tengo que dejarlo a la libertad del mercado. Mire usted, si usted quiere, contrata con el banco, y si no quiere, no contrata. Eso, en teoría, es así. Pero, ¿y la realidad cuál es? El proceso de concentración bancaria que se ha producido ha ido limitando la oferta de una manera brutal. De tal manera que hoy alguien que se ve mal con el BBV y con el Santander en España tiene que ir a correr al campo porque han monopolizado. Por tanto, la famosa libertad de que yo voy a contratar con usted si quiero y si no quiero no contrato, no existe, porque el oligopolio de concentración es enorme. Entonces, dado que el razonamiento para no imponer limitaciones es que hay una pluralidad, y la realidad es la contraria, debería de existir alguna ley que limitara. Pero no solo eso, te voy a decir más, que es un poco revolucionario. ¿Más? Un poco revolucionario. ¿Qué dinero es el que presta el banco? ¿El dinero del banco? No. 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 Hay dinero público, que es el que es propiedad de los organismos públicos, dinero privado, que es el nuestro, y dinero del público que se deposita en una entidad bancaria. Entonces los banqueros tienen en el total manejo de su balance un 8% es capital propio. El resto es capital tuyo. Y ellos deciden a quién prestan tu dinero sin control. Entonces, oiga, ¿el crédito es una función pública? Sí.
Un banquero, mediante el manejo de tu dinero, de mi dinero, puede decidir si lo da a él sí y a este se lo da no. Y puede hacer que este señor monte una empresa y este señor, que a lo mejor tiene una idea estupenda, no. Lo puede hacer. Lo puede hacer. A mí Y lo hace. hace. Y lo hacen. Entonces debería, teniendo en cuenta que el crédito es una función pública, no debería de existir un control cualitativo de cómo los banqueros usan tu dinero, mi dinero y de los demás. Es decir, en el proceso de concesión de créditos no debería de existir un organismo que controlara la discrecionalidad, porque a mí me parece estupendo que con el dinero de los bancos sean discrecionales, que hagan lo que quieran, es tu dinero, pero con el tuyo. Claro. Entonces, los bancos manejan dinero de la sociedad al libre arbitrio de unos señores banqueros. No, pero sí, eso es lo que está pasando. Entonces, me preocupa mucho más eso que la ley de usura, ¿me entiendes lo que quiero decir? Porque si tú, o sea, un banquero te puede dar a ti un crédito al 10% y a mí al 2%. Lo hace también según las ¿Y condiciones. eso qué sentido tiene? Pero el dinero tuyo se lo da a él al 10 y a mí al 2, eso como es. Esa discrecionalidad que uno tiene con su casa me parece bien, pero la discrecionalidad que tienen con tu dinero y con el mío me parece mal. Entonces, en Francia están hablando de la creación de un control de decir, no, usted no tiene libertad para decirle a un señor que tiene un proyecto cojonudo de una empresa, no tiene usted libertad para decirle que no. Puede decirle que no con su dinero, puede no invitarle a comer o a merendar a su casa, pero con el dinero de la sociedad está usted para cumplir una función pública que es financiar el crecimiento de la sociedad. Vaya, ¿tú te crees que eso los banqueros piensan así? ¿A que no? No. Vale, ya está. También es otra pregunta que te he hecho, ¿eh? Sí. No, además yo estaba pensando que hacen, dijéramos, también todo lo contrario, porque las entidades financieras hay continuamente campañas comerciales en las cuales a personas que además están en un grado de endeudamiento muy elevado, que según el Banco de España indica que debe ser nunca superior al 23% de sus ingresos. Bueno, han subido al 40% el Banco de España. Sí, pero son indicaciones. Indicaciones. ¿Por qué crees que las entidades financieras, aun a sabiendas que las personas, los ciudadanos, están endeudados por encima del 35, del 40%, sin esa persona ir a solicitar ningún crédito, les bombardean automáticamente a toma, te damos una tarjeta de crédito más, toma, te damos un crédito más, tienes un préstamo preconcedido? Muy fácil. Para mí la banca, y me gustaría aquí que sí que debatiéramos un poco, la banca es una empresa con ánimo de lucro, y evidentemente lo tiene todo muy bien estudiado. Desde el perfil del cliente, con todo el respeto, más humilde, más pobre, más desgraciado, a la empresa más rentable. Evidentemente la banca lo tiene que tener todo súper estudiado, entonces sabe que a ciertas personas, si le siguen dando crédito, y aunque estén súper endeudados, lo van a aceptar. Y ese crédito, porque tienen que mover dinero, tienen que entregar un dinero, porque a lo mejor han comprado el dinero a la baja, porque han comprado una cantidad muy grande, justifican que se ha entregado, pero luego al mismo tiempo le obligan a estos mismos clientes a contratar un seguro de impago. Y si el cliente encima impaga, tiene ya dos opciones la banca de asegurarse el beneficio, que es cobrando del seguro, pero a más puede llegar a litigar con el cliente y llevándolo además a la imposición de costas, por lo cual la banca aún seguiría ganando más dinero. Si incluimos además las comisiones por impago, que no suelen ninguna respetar lo que es el interés legal del dinero, que como dice el Banco de España, máximo se tiene que aplicar 3 veces, o sea, una media de unos 9 euros por recibo devuelto, sino que te cobran 20, 30 y hemos visto cantidades más grandes. Si además luego te quedas en negativo la cuenta bancaria, aún y eso te cobran el descubierto, que no hemos visto nunca menos, de 15, 20 euros para arriba esa comisión por descubierto. En definitiva, a la pregunta que tú has hecho, yo respondo por mi experiencia, y aquí sí que me gustaría que luego me dijeras, yo creo que la banca lo tiene muy bien estudiado y en ocasiones gana más dinero con el cliente más desgraciado, más pobre, que con el que tiene una gran solvencia, que sabe cómo apretarle a la hora de entregar o no dinero. O sea, que le es más rentable un cliente que impaga que uno que pague. Sí,
Sí, lo que te quiero decir es, en un consejo de administración, ¿qué hace? Aprueba productos financieros. Esos productos financieros se rigen por unas normas. Por ejemplo, si el Banco de España te dice nunca por encima del 40% a alguien que esté endeudado conceda más créditos, nunca verás que un consejo de administración aprueba una norma diciendo concedan ustedes préstamos por encima del 40%, porque sería tanto como ese acta mandará al Banco de España y hemos terminado. Ahora bien, entre el Consejo de Administración y tú hay un montón de personas que están trabajando en banca y al final hay interventores, hay directores, hay sucursales, etc. Y tú eres tú. ¿Tienen que cumplir objetivos? Y entonces, tienen que cumplir objetivos, punto 1. Punto 2. No es lo mismo Antonio que Luis. Y entonces, aunque tú estés endeudado por el 40%, te pueden dar un crédito si el director cree que tú vas a tener una capacidad de devolución que otro, que Antonio no tiene. ¿Pero cómo lo hace? La creatividad bancaria. Y a lo mejor tú estás endeudado en el 20, que no en el 40, y no te dan más porque consideran que tú llevas una trayectoria muy mala y que no vas a poder pagar ni siquiera el 20. Vale. Eso se presta, como es natural y como es lógico, a corruptelas. Se presta a hacer las cosas bien o a hacer las cosas mal. Pero es más a los sistemas inferiores, dijéramos. Absolutamente de la banca, no. Los que tienen el contacto con el consumidor final. Ni más ni menos. Eso no existe a nivel global. El problema es que todo eso, a medida que los bancos van perdiendo las sucursales como técnica de distribución, todo eso se va reduciendo. Hoy las sucursales bancarias están en el teléfono. Por eso las fusiones bancarias lo primero que hacen es reducir el número de sucursales. Entonces, a medida que no hay sucursales, ya no hay ese director que habla con Antonio, con Pepe, con Luis. Ya es una cosa fría que está a través de... que tiene sus ventajas, porque evita corruptelas, pero que tiene sus inconvenientes. Es que estandariza lo que no es estandarizable. ¿Alguna vez conociste alguna mala praxis de uno de los directores de oficina? Mala praxis había permanentemente. ¿Y qué hace un director general cuando se entera de una mala praxis? Le llama al orden y en algunos casos va a la calle. O sea, si nosotros somos conocedores, que lo somos, y tenemos grabaciones, porque actualmente, no sé, pocas, 6, 7 grabaciones tengo que han hecho internas, propios empleados de la banca que están en ventanilla con sus directores de oficina en reuniones cuando las hacen en equipo para decirles hay que cumplir objetivo, tenéis que darle productos lo quieran o no lo quieran y ciertas cosas más. Si esto lo tenemos grabado, pese a que saben de que hay cosas praxis raras, ¿quieres decir de que si yo hago llegar estas grabaciones al director general de esa entidad pueden poner solución? Absolutamente. No solo pueden, sino que tendrían que hacerlo. Y vamos a ver, tú no puedes evitar que en la banca trabajen personas. Los humanos son humanos, unos son A, otros son B. Lo que no somos es iguales, eso es lo único que está claro. Entonces hay personas que en banca hacen cosas bien y personas que lo hacen mal en banca, en la abogacía del Estado, en los procuradores, en los ingenieros de caminos y en los de las churrerías. Eso es así. Entonces la misión de un banquero es ser muy estricto con la superación de las normas bancarias ortodoxas. Mucho más se es en el exterior que se era antiguamente en España. Antes el director de sucursal tenía mucha más flexibilidad. Claro, si le salía bien, no podías decir que era una mala praxis. El problema es cuando la mala praxis le salía mal. Entonces cuando todo eso estallaba y en ese momento la reacción era muy dura. Normalmente cuando tú ves un producto financiero te están anunciando el TIN, ¿no? El tipo de interés nominal, cuando lo que nos dice la ley es que nos tienen que anunciar el TAE. Pero realmente, ¿por qué no se dice, mira, muy claro, si tú coges 1.000 euros, al final lo que vas a acabar pagando es el 50% más, 1.500, que es lo que va a ser al final? ¿Por qué se utilizan estrategias para intentar desvirtuar con conceptos muy claros y concisos que la gran mayoría de las personas no lo entienden, para conceder más crédito, para endeudar más a la gente? Mira, la respuesta te la has dado tú a ti misma. La educación financiera de la gente es mínima. Y un señor va a un banco y normalmente pide un crédito y antes la capacidad de que ese señor de entender de qué iba la cosa era mínima y no preguntaba.
¿Cómo es posible que se hayan vendido las preferentes en cifras de cientos de miles de millones de pesetas? Pues porque la gente no sabía lo que era una preferente. Hubo unas prácticas bancarias más corruptas, es decir, hubo gente que en determinados pueblos, yo creo que era en el Banco de Santander... ¿En Banesto se ofrecieron preferentes? No, nosotros rechazamos las preferentes. ¿Por qué lo rechazasteis? Porque no me gustó el producto. No me gustó. ¿Lo analizaste? Sí, claro. ¿O el consejo lo analizó? En ese momento, ese producto estaba en manos del Santander y de Banesto y de otros. Entonces, ¿Y por qué el Santander, por ejemplo, sí lo pues ofreció? porque el Santander era un mecanismo de captación de recursos. El Santander tenía mucho menos recursos acreedores que Banesto y pensó que ese era un sistema... Y captó... Me parece que fueron 400 y pico mil millones de pesetas. Pero a nosotros no nos gustó el producto. El Santander sí, y lo puso en marcha y hubo un problema muy gordo, un problema penal, inclusive que luego, bueno, se arregló como se arregló, pero hubo un problema penal por en medio. Muy bien. Entonces, nadie te va a decir desde un banco, haga usted, desde un consejo de administración, haga usted una práctica heterodoxa o tramposa. Pero en algunos casos, como fijaban objetivos, alguna persona que me llegaron a contar sacaba de las cuentas corrientes de la gente del pueblo, de las cuentas corrientes de las libretas de ahorro, y se lo invertía sin saberlo en preferente. Firme usted aquí y firma aquí. Entonces, a partir de ahí, y solo a partir de ahí, fue cuando se ha empezado a exigir un nivel de información por parte del banco al cliente muy superior al que antes existía. ¿Es que el Santander no tenía inspectores vigilando? Sí, pero que... Tú ten en cuenta otra cosa, que la relación ha cambiado. Es decir, el cliente tenía un contacto con el director del banco muy humano. Tenía una confianza, pensaba que jamás le iba a engañar, que jamás le iba a meter un gol, que le iba a ayudar. Tú ibas al banco a pedir una ayuda para que tu empresa, para que tu familia, para comprar un coche, para no sé qué. Entonces la relación humana que existía entre el cliente y el director era una relación de mutua confianza. Además, en algunos pueblos hasta de cierta veneración. El director de la sucursal de Banesto de no sé dónde, bueno. Entonces, cuando de repente se produjo el estallido de las preferentes, el mundo cambió. Ahora ya es posible que en una sucursal te metan goles. Y entonces la gente empezó a ser mucho más cautelosa. Y eso provocó una revolución. A medida que las sucursales van desapareciendo, que van a desaparecer, entonces la relación con el director deja de existir y ya es una relación con el móvil o con el ordenador. ¿Eso es bueno? En unos aspectos sí, en otros aspectos no tanto, no tan bueno, ¿eh? O sea, nosotros, por ejemplo, teníamos el concepto en Banesto de que había que ayudar a las empresas en crisis porque la economía es así y todas las empresas pasan crisis. Entonces, en el Santander, por ejemplo, pues tenían otro concepto. Cuando una empresa está en crisis le quitaban el crédito a toda velocidad, pues nosotros al revés, ¿no? Entonces, era una banca mucho más humana, más pensada en Antonio, en Luis o en Pepe que en un concepto abstracto, ¿no? Pero no todos los bancos son iguales. El Popular también tenía un concepto de banca parecido al nuestro, ¿eh? Bueno. El sistema de cálculo de lo que es el crédito revolvente o las tarjetas revolving, que ahora está muy en uso, ¿es legal o es no tengo ni la menor idea, no me lo conozco eso, es muy posterior a mí. El sistema, bueno, ¿quieres explicarlo? Pero explícamelo tú, que me lo expliques tú, que me interesa. Al final el crédito revolving, explíqueselo. Vale. El sistema del pago revolving, pago revolvente, es cuando te prestan una cantidad de dinero, vamos a suponer 1.000 euros, para hacer números un poco más fáciles de calcular, y así el que nos vea también lo va a poder captar rápido. Son 1.000 euros que te prestan a condición de que tú tengas que devolver esos 1.000 euros al mes siguiente. Si tú los devuelves íntegros, pues hay una pequeña comisión que ni lo notas y no ha pasado nada. En el supuesto caso que no puedas devolver los 1.000 euros, no pasa nada porque has firmado unas condiciones de que puedes ir amortizando, bueno, pagas una cuota de 100 euros y estos 100 euros
te da un recálculo que te lo alarga para el mes siguiente, otra vez el pago de los posibles 1.000 euros, y si no quieres, pues pagas otra cuota de 100 euros, pero deja a entender al cliente que está amortizando con 100 euros. En los 1.000. Pero sin embargo, lo que hace el crédito revolvente es que de los 1.000 euros que adeudas, te restan 100 euros que tú entregas, que ahí lleva amortización, que a lo mejor son 15 euros, el resto son intereses aplicados, por lo cual al mes siguiente vuelven a hacer el mismo recálculo y es un sistema de que nunca dejas de adeudar el capital prestado si fraccionas los pagos de manera mensual. He tenido clientes que después de 18 años pagando un crédito de 10.000 euros que pidieron al sistema revolvente, poniendo solamente 70 euros a pagar mensualmente, se pensaban que ya estaba casi liquidado, y cuando yo les dije, no, vamos a hacer ahora una reclamación bancaria a ver cuánto adeudas, y es exactamente los 10.000 euros. Y dicen, pero si me he estado 18 años pagando, ¿qué he pagado? Y es cuando se enteran de que no han pagado más que intereses. Eso es un crédito revolvente. Pues me parece un disparate, vamos, si es como lo has contado y no tengo por qué dudar nada en una palabra, me parece un disparate. Pues, porque tú tienes que tener perfectamente claro del dinero que entregas al banco cuánto es para capital y cuánto es para interés. Una ocultación, una falta de transparencia en el cual... Y eso, que yo no lo domino porque no es de mi tiempo, pero eso ahora, ¿cómo está tratado por los jueces? Pues se trata de manera, pues bueno, pues hay jueces que no lo entienden, que el revolving sea usura, porque han intentado... Pero ¿cómo la no va a ser banca, usura el estar pagando durante 18 años? Te explico, porque dicen que el crédito revolving no es un crédito al consumo y creen que es un producto financiero conocedor, el cliente que lo conoce al completo porque se les ha explicado, y por lo tanto el cliente todo el momento sabía lo que estaba haciendo, y no entienden de que la TAE aplicada para el crédito al consumo, que está próximo al 8% a menor de 5 años, sin embargo la tabla de al lado, que al principio de esta conversación te he dicho, el Banco de España de manera retroactiva incluyó una columna que ponía que para tarjetas revolving no era el 8, sino era el 20 o el 25%. Entonces uno dice, bueno, para que sea usura me tienen que aplicar el 40%. Sin embargo, estas tarjetas revolving todas se suelen oscilar entre el 24% y el 30%. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces dicen, no, esto no es usura, porque la tabla del Banco de España indica que es el 20%. ¿Ves lo de la tabla que te decía? Es que eso es una barbaridad, por eso lo retiran, para que el juez no tenga el punto de referencia. Pero el punto, perdona que te corte, pero es que el punto de referencia hay que entender, ¿tú qué pagas con esa tarjeta revolving? Tú lo que pagas es la comida, la ropa, las extraescolares, el recibo de la luz, así como yo he pagado cuando estaba súper arruinado y tiraba de tarjetas de crédito, por lo cual mi pago serán al consumo. ¿Qué diferencia hay en una tarjeta revolving o una tarjeta de préstamo de interés fijo? Ninguna, solo que un estilo, el revolvente, me conduce al engaño, y el fijo al menos soy conocedor de ello. Nosotros no lo hemos practicado, por lo menos yo no soy consciente de haber practicado semejante cosa, no, pero me parece un dislate. La usura se despenalizó 2 años después, que tú no estuvieras, en 1995, y a partir de ahí fue cuando empezaron a nacer empresas así como, por ejemplo, la propietaria de este evento, de este teatro, que es Cofidis, y ellos empezaron a nacer aquí en España practicando tipo de interés al que le daba la gana, y hasta día de hoy, 30 años después, no se han encontrado una persona como nosotros que le atacamos para hacerlo sentar. De todas formas, el futuro de la banca yo lo veo muy mal, ¿eh? Yo lo veo muy complicado, porque con el tema de criptomonedas y la desintermediación, desde luego el modelo, mira, cuando nosotros, es que esto era muy problemático, ¿no? Cuando nosotros llegábamos a la banca en los años 80, el suministro de lo que se llama recursos ajenos onerosos al sistema, llamémosle créditos, etcétera, etcétera, a las empresas, la banca tenía el 90%. O sea, si te querías financiar a la banca. Hoy la banca no pasa del 35 o 40%, porque están los fondos de inversión, están las salidas a bolsa, están los distintos mercados, los submercados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué va a vivir la banca? Ya está cerrando sucursales, pues yo le veo un negocio muy complicado de cara al futuro, le veo un negocio muy complicado. O sea, en lo que es el modelo tradicional del banco, que coge tu ahorro y se lo presta a alguien,
ha variado. Piensa en un segundo, ¿en qué se basa la banca? En que tú tienes ahorro y tú quieres crédito, no os conocéis. Es decir, por eso el banco se mete entre vosotros dos y por eso se llama intermediario financiero, intermedia de tu dinero. Hoy en día lo que se está produciendo es una desintermediación absoluta. Piensa, por ejemplo, lo que puede ocurrir si Facebook lanza, como dice, su moneda, la famosa libra. Nosotros, ¿cuántos clientes tuvo la peseta en su día? 40 millones de personas, muy bien. ¿Y el euro? 285 millones de personas. ¿Y el dólar? 385 millones de personas. ¿Cuántos clientes tiene Facebook? 1.900 millones. Imaginaros que un 50% de esos, es decir, 800 millones de personas, deciden empezar a funcionar porque conocen al suyo sin necesidad de banco. ¿De dónde sacan el dinero para comprar libras? Del dinero que está en los bancos. ¿Qué ocurre si tú quitas dinero de los bancos? La cantidad de inversión que tienes es directamente proporcional a la cantidad de depósitos que tienes. Si empiezas a quitar dinero de los bancos para meterlos en criptodivisas, las inversiones bancarias te van abajo, pero de una manera descomunal. Ya hay bancos que funcionan con criptodivisas. ¿Por qué creéis que es el ataque contra las criptodivisas? Porque está atentando contra el abuso financiero de los políticos en la emisión de moneda y porque está atentando contra el abuso que los bancos pueden realizar con el dinero de los demás. Entonces, el futuro de la banca yo lo veo muy complicado. ¿De ahí viene que quieran quitar la moneda en curso y hacerlo todo digital? Eso es aparte, eso es para controlarte. Es decir, la gente no se da cuenta que el dinero físico preserva tu autonomía. Si tú estás pagando todo con una tarjeta o con un euro digital, queda constancia de dónde, cuándo, cómo, de qué manera y qué es lo que has hecho. A partir de ese momento te han convertido en un número. Poca gente ha entendido que el dinero físico es la libertad. Si tú al final tienes que pagar la entrada del cine con tu tarjeta y con tu euro digital, saben que estabas en Madrid, que has ido al cine, qué película has visto, a qué hora has salido, en qué bar has estado, qué bocadillo de tomate, de calamar estás tomando. Es decir, estamos todos chalaos. No nos damos cuenta de que con la excusa del dinero del blanqueo y del dinero negro y de no sé qué, que es una excusa, lo que están es convirtiéndote cada día más y más y más y más y más en un puñetero número. Es así. Entonces, yo soy un enemigo cerval de que supriman los billetes, pero me da igual que yo sea enemigo cerval que no. O sea, dentro de 5 años, el dinero... Ayer me fui a comprar un ordenador. Bueno, han limitado a 1.000 euros el pago en efectivo, que sí, esto para mí es un atropello. Pero verás lo que pasa. Bueno, Europa dice que va a por supuesto que es un atropello, pero verás. Entonces yo quise comprar una cosa de 2.000. De 2.000 euros. 2.000 euros. Y dije, doy 1.000 y pago 1.000 con una tarjeta. No. No. ¿Deberían aceptar? Deberían, pues no. Pues debería. Yo aquí he tenido también una discusión parecida a esta con un reloj en Marbella. Sí, no querían aceptar igual, le puedes poner una hoja de reclamaciones, pero te vas sin el ordenador. Tú le pones una hoja de reclamaciones, pero el ordenador se queda allí. El ordenador se queda allí, pero tú... Y luego después de no sé qué, consultarán con no sé cuánto y cuando vaya a recoger el ordenador ya ha salido otro más moderno. O sea, pero es absurdo. Sí, claro. ¿Por qué tienen que saber que yo he comprado un ordenador? ¿Por qué tiene? Porque eso va a una cuenta y a partir de ahí Hacienda sabe que me compró un ordenador. Pero que me da igual Hacienda o el Moro Muza, lo que quiero es tener la libertad de poder vivir sin estar sometido a un número permanente, que es que no puedes hacer absolutamente nada. Dentro de nada, nada. Sacas un billete de avión, pues mire usted, tengo que dar mi DNI, ¿de acuerdo? Muy bien, me doy mi DNI, pero una cosa es la lista de pasajeros. Otra cosa distinta es la lista de pagos. Y entonces, oiga, usted está viajando a Cuenca, sí. Ah, porque es que ha pagado usted con una tarjeta en el bar Manolo, que se ha tomado usted una cerveza en Cuenca. Eso está pasando, por ejemplo, con la gente. ¿En Baniastro alguna vez, perdón que te interrumpa, entró alguna parte del gobierno a investigar a algunas personas tirando de la tarjeta? No, porque es que entonces
estás hablando hace 30 porque años. lo que me dices, digo, a lo mejor... Sí, pero hace 30 años... Las tarjetas ya existían. Existían, claro que existían, pero el uso de la tarjeta era, vamos, ni el 5% de lo que soy. Vale. Ni el 5%. Yo en mi vida he tenido una tarjeta. Nunca. ¿Para qué? O sea, tenías un dinero, sacabas dinero del banco y tenías dinero en el bolsillo y pagabas y eras libre e independiente. ¿Crees que va unida a la desaparición del dinero físico, como has dicho, dentro de 5 años, no sé si Raúl estará de acuerdo, con el miedo que tienen los bancos a las criptomonedas? Absolutamente, absolutamente. Porque primero atacan las criptomonedas. ¡Ah! Muy bien. ¿Y ahora qué hacen? Quieren crear el euro digital, que es una criptomoneda, ¿no? Entonces, cuando ven, primero atacan. Si ven que no pueden rematarte, dicen, pues vamos a hacer lo mismo. Pero ¿para qué quieres un euro digital? Pero sí, ¿qué diferencia hay entre un euro digital y pagar con una tarjeta de crédito? ¿Me lo cuentas? Nada, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces no entiendo qué están haciendo. El inicio de la Agenda 2030 para eliminar el dinero, entre otras cosas. Y se ha acabado. Y dentro de nada dirán, se acabó. ¿Y quién te garantiza a ti cuál es el volumen de emisión de euros digitales? ¿Cuál es el gravísimo problema? Desde que se abandonó... ¿Te refieres a la creación como el imprimir dinero? Es igual. ¿Por qué han surgido las criptomonedas? Porque la gente está harta de que se imprima dinero. Porque si se imprime dinero y no tiene una correlación con la cantidad de bienes producidos en el sector económico, tu dinero te lo devalúan y tu dinero vale cada vez menos. Pero los políticos no quisieron soportar lo del famoso patrón oro y dijeron, yo voy a crear el dinero que me da la gana. Y entonces de repente emiten, cada vez que ellos imprimen dinero sin una contrapartida real, te están reduciendo el valor de tu dinero de una manera brutal. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tenemos la inflación que tenemos? Porque han arreglado la crisis a base de emitir no sé cuántos billones de euros. ¿Cuál es la diferencia con las criptomonedas? Es que están todas tasadas. Nadie puede inventar más allá de un determinado número ni un Bitcoin, ni un Ripple, ni un Ethereum. Entonces es una reacción. Es una reacción de la sociedad contra eso. Ahora, ellos crean el euro digital. ¿Tú tienes garantía de que te han dicho cuántos euros digitales van a emitir? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el euro digital y el papel? Ninguna. Y me voy a despedir con una última pregunta. Dime para ti, ¿qué es a día de hoy? ¿Cuál sería el mejor banco y el peor banco en España? Me ha surgido ahora mismo mientras estaba preparando. El mejor yo creo que no ha nacido. Y el peor elígelo tú. Yo creo que a ti no te cae muy bien el Santander por lo que me has mencionado, ¿no? Bueno, una cosa. Bueno, nos vemos. vaya. Oye. Encantado. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Ahora tengo que estar un ratito así. Bueno, pero vamos, podés grabar la voz, ¿no? Ah, la voz. Bueno, sí. ¿Cómo se conseguía dinero negro para un banco, por ejemplo, ¿no? Para financiar de un banco para financiar un partido político. Pues se podía hacer de la siguiente manera. El director comercial concedía, imagínate, 100 créditos a 100 supuestas personas de 1 millón cada uno. Eran 100 individuos. ¿Te está hacerlo? Esos individuos, pero un minuto, esos individuos no pagaban y entonces el banco iba amortizando, provisionando, hasta que el crédito se extinguía. Pero el dinero lo habían recibido 100 personas, que era una, y que se lo entregaban al partido político en cuestión. Otro ejemplo, la banca tenía muchos créditos contra partidos políticos, sí. ¿Miles de millones de euros? Sí. ¿Conoces y lo pagaban? No. ¿Conoces algún caso de un partido político que se haya ejecutado? No. ¿Y sin embargo las personas y las familias? Sí. Lamentablemente. Eso no ha sido denunciado. Yo lo he dicho en más de una ocasión. ¿Puedo preguntarte si tú tenías conocimiento de estas prácticas en tu banco? El Banco de España te hace lo siguiente, no te prohíbe. O sea, te dice, mire usted, si usted concentra sus riesgos en una empresa por encima del 30% de los recursos de la empresa, entonces yo le obligo a provisionar. Entonces te obligan a provisionar. ¿Cómo se hace eso? Segundo, cuando ha pasado un tiempo y el señor Tan no le ha pagado el crédito o no le ha pagado una parte correspondiente, le obligo a provisionar. ¿Qué se ha hecho en muchas ocasiones en la banca para evitar que esto suceda? Concedías otro crédito por otro lado
Ya. supuestamente te devolvían el primero y ya no tenías que provisionar, pero son prácticas corruptas del sistema. Se hacían, sí,